Bueno, pues no sé si estás de acuerdo en que arranquemos de una vez. Vale, no hay ningún inconveniente. Bueno, Listo. Entonces, si quieres, empezás, Felipe, y sí, también somos acá estamos los cuatro, pues hasta Eduardo se puede presentar y sí, hacemos esto bastante conversado. sí. Bueno, entonces pues les cuento que José Julián Sánchez pues es publicista de la Universidad Santiago de Cali, eh, director de estrategia y negocios y marketing para 14 empresas del proyecto Innovatur de la Gobernación del Valle, eh, director de publicidad para ICDL Colombia del Ministerio TIC en campañas Ciudadano Digital en 2017, 2011 y 2009. Mentor en emprendimiento para la Cámara de Comercio de Cali, la Alcaldía de Cali. em, Creador y fundador y creador de Idealística, que es una consultora en branding, marketing y planeación estratégica desde el 2005, y cofundador y director de Café Sinergia, donde, bueno, la idea de Café Sinergia, pues ahorita nos va a contar un poco más, es conectar a los emprendedores con conocimientos y experiencias y redes para alimentar, digamos, ese ecosistema. Entonces los dejo, compañero de la universidad, y los dejo entonces con José Julián. Listo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de Felipe. Para mí siempre será un placer volver a la universidad en cualquier formato, sea presencial, sea virtual, eh, porque de hecho he participado en otras iniciativas de otras universidades. Dentro pues, de la experiencia que tengo, también he dictado charlas y también diplomados para la Javeriana y para el ICESI. Eh, Me llaman muchísimo para el tema de marketing digital. Definitivamente tengo una experiencia en marketing digital porque Idealística, que es la agencia consultora de marketing, nació en Parquesoft, y eso hizo que tuviéramos un enfoque digital desde el principio. Sin embargo, gracias a la Santiago y ser dentro de los primeros ratones de laboratorio de la Santiago, yo fui el que, o yo no, pues fuimos varios los que entramos de primeritos a ser ratones de laboratorio ahí, y aprendimos muchísimo cosas que de pronto no suenan muy lógicas. Aprendimos muchísimo de administración, de marketing, siendo la carrera un poquito más enfocada a publicidad, pero vimos mucho marketing, vimos sociología, vimos una carga importante de materias que tenían que ver tanto con la administración, con la parte y como con la parte humanista de la formación. Entonces hubo una combinación bien extraña que yo creo que nos dejó bien parados frente al mercado. Cuando uno habla con los compañeros que se han graduado y que ya ejercen y todo el tema, la visión que nosotros tenemos es un poco más abierta, un poco menos focalizada, y eso nos permite hablar de ciertos temas estratégicos con los clientes, algo que no sucede con otro tipo de carreras. Entonces, desde ahí tengo la experiencia de trabajar ya más de 15 años con la consultora, eh, y desde ahí empieza a trabajarse este tema de emprendimiento y propósito.
Y suena aquí, digamos que siempre me gusta aclarar un tema y es cuando nosotros hablamos de emprendimiento, solemos pensar que es un estado de la empresa, que el emprendedor es el estado primario de una empresa, que que el emprendedor primero es emprendedor y luego se convierte en empresario. Y precisamente esta mañana estaba hablando con una de las clientes y le decía, no, lo que pasa es que usted tiene que seguir siendo emprendedor y seguir siendo empresario, porque es que el emprendedor es el que le mete la pasión y le mete la empatía a las cosas y el empresario es el que le mete la estrategia al tema. Entonces, cuando, tú siempre tienes que tener las dos cosas. Cuando tú tienes solamente el tema de la estrategia, empiezas a fallar, sobre todo en un tema que es muy, muy importante, que luego vamos a ver, que es el de empatía. Pero si eres un emprendedor apasionado, pero no tienes estrategia, pues tampoco tienes cómo moverte hacia adelante. Entonces, digamos que siempre es importante que cuando yo hable de emprendimiento y cuando hablemos de emprendimiento no lo veamos desde un punto de vista como que son las primeras etapas de una empresa, no. Uno es emprendedor todo el tiempo, pasen 20 años, 50 años, y ustedes se darán cuenta de eso en los grandes empresarios que tienen 50, 60 años con su empresa, son igual de apasionados y son igual de curiosos. Entonces el emprendedor de por sí es curioso. Pero entonces la gente suele pensar que el propósito de la vida de uno está desconectado de cuando uno crea empresa y que si uno se va solamente por los sueños, uno no va a tener la posibilidad de crecer en el mercado. Porque hay una máxima que sí hay que estar muy atentos a ello y es que tú no debes crear un producto o un servicio que el mercado no quiera o no necesite. Eh, y ahí es donde uno tiene que empezar a sintonizar las cosas, porque no te puedes ir tanto porque solamente a ti te parezca que es tu propósito y, no, y tampoco puedes dejarte robar tu propósito por el mercado. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio en ese momento y por eso la charla tiene esa, como esa motivación. Eh, mm, Dentro del descubrimiento de los propósitos que cada uno de nosotros tenemos que hacer en la vida, uno va generando y esto va mutando. Esto no es una respuesta que esté planteada desde ya, ni hace 15 años lo sabía y dentro de 5 puede que cambie. Siempre está mutando esta búsqueda del propósito. En este momento yo me identifico muchísimo con el concepto de empatía en el mercado, sembrar empatía en el mercado. En todos los aspectos que yo participo, tanto como en consultorías, yo hago consultorías, bueno, ahorita más tarde explico eso, hago consultorías, mentorías y hago todo este tipo de talleres. Eh, pero en todos los niveles siempre hablo de empatía, porque la empatía es clave a la hora de nosotros crecer. Y la empatía suena muy extraño porque la empatía siempre es hacia afuera, la empatía siempre va a ser con el mercado, pero dentro de los descubrimientos que uno va teniendo es que cuando uno crea empresa, uno está solucionando muchas veces eh, problemas propios, problemas propios. Y entonces uno a veces se trata muy mal y uno primero tiene que tener empatía con uno mismo y decirse, ven, yo necesito esto, necesito tratarme bien, necesito solucionar este problema y necesito saber que esto es un camino que yo voy a empezar a recorrer y que me voy a equivocar. Y bueno, hay una cantidad de cosas que uno también tiene que ser empático con uno mismo. Eh, y a medida que uno va haciendo descubrimientos, uno se entera o empieza a entender que el tema del marketing tiene que ver con un círculo que tiene que ser virtuoso entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo una empresa, a mí me tiene que importar mi cliente. Y si a mí me importa mi cliente, el cliente le voy a importar yo. Entonces, esto es un círculo virtuoso donde yo empiezo a generar un mutualismo donde todos nos alimentamos de todo. De pronto toda esta situación, y ahorita que estábamos empezando a hablar con Pipe y le comentaba que estoy aquí cerquita de la luna y donde todavía hay cierres y manifestaciones, toda esta situación que se ha venido dando ha pasado porque definitivamente creemos que las empresas hacen una cosa y que la sociedad va por otro lado y que las empresas solamente se tienen que dedicar a generar utilidades y la sociedad verá cómo hace para salvarse y ahí es donde empezamos a muchísimos errores.
Las dos cosas se necesitan. Necesitamos una sociedad fuerte y necesitamos una empresa fuerte. Pero para que esto pase, entre los dos se tiene que generar mutualismo. Entonces, dentro de todos estos trabajos, pues llegamos a una definición bastante interesante de marketing y es muy sencilla, y es que si yo al pensamiento estratégico les empatía, yo tengo marketing. Si yo puedo lograr unir esos conceptos, puedo generar marketing. ¿Por qué? Porque pues a medida que va pasando que el centro de toda la estrategia de nuestras empresas, sino el cliente. ¿De dónde sale todo? Esto sale de diferentes teorías que uno va acumulando y las vamos a ver en repasaditas aquí muy chiquitas, eh, sobre todo para aprender a hacernos las preguntas correctas y en el orden correcto. Entonces eso quiere decir que nosotros empezamos a combinar y lo primero que la gente conoce es el concepto de design thinking o pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es lo que ustedes ven en estas figuritas de colores que dicen empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Ese es el pensamiento de diseño. Y digamos que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como, como lo que veíamos en ciencias naturales, el tema del método científico. Yo tengo una hipótesis, yo la salgo y la pruebo y me devuelvo, revalúo mi hipótesis y voy aprendiendo. De eso se trata pensamiento de diseño. Pero ahí miren que empieza a existir esta palabra empatizar. Empatizar. Y empatizar es muy importante porque es el entendimiento que yo voy a tener del mercado. Y ahí es donde entra Simon Sinek. Simon Sinek tiene una teoría que se llama el círculo dorado, y ese círculo dorado te dice, venga, aquí la gente no te va a comprar ni tu producto ni tu servicio. Olvídate de eso porque definitivamente la gente conecta es del por qué al por qué. ¿Listo? Entonces, yo tengo que entender que cuando me estoy conociendo, que cuando yo estoy buscando mi propósito, que es cuando estoy creando mi empresa, yo tengo que conocer por qué lo estoy haciendo. Y a partir de ahí yo me empiezo a hacer las preguntas de una forma diferente. Entonces yo necesito saber el por qué yo estoy haciendo una empresa, cómo la voy a implementar, que es el how, y qué es lo que voy a vender, que es el what. ¿Listo? Entonces siempre nosotros empezamos desde el por qué. Ese por qué nosotros tenemos que identificarlo adentro de nosotros para que nosotros conectemos con el mercado. Aquí es muy importante mirar que todas nuestras historias son universales. Julieta, El Chavo del Ocho, Hamlet, todas las historias que parecen muy personales terminan siendo universales. Eso quiere decir que mis inquietudes se van a ver reflejadas en el mercado. Y vamos a ver cómo se hace. Esto lo vamos a combinar con un concepto de mercadeo que es relativamente nuevo aquí, pero digamos que por fuera ya se ha venido utilizando mucho y fue uno de los grandes aportes de Cámara de Comercio, y es el concepto de Jobs to be done. Jobs to be done es un concepto de Christensen de Estados Unidos, junto con otro grupo de académicos que empezaron a trabajar algo muy importante, y es, tú necesitas saber cuál es el problema que solucionas. Si tú entiendes qué problemas solucionas, en ese momento tú podrás hacer un marketing muchísimo más eficiente. ¿Listo? Entonces, cuando tú unes todo ese esquema, toda esta cantidad de teorías y empiezas a darte cuenta que la respuesta siempre está en el otro, que la forma de llegar al otro es por medio de la empatía y que yo lo que necesito es saber qué problema tiene para yo entregarle una solución, pues en ese momento el marketing se hace supremamente sencillo. Y suena raro porque digamos que uno lo que suele teorizar es que el marketing es súper complejo y tenemos que crear estrategias súper complejas, y más que crear cosas complejas es entender al otro. Y pues digamos que a algunas personas les pasará que entender a las otras personas se les dificulta. ¿Listo? Pero pues eso ya con metodología se puede ir aplicando. Y obviamente con aprendizajes que nosotros tenemos. A esto le falta algo, y es el who. ¿Quién? ¿Quién está detrás de la empresa? Y aquí es donde nosotros en Idealística, cuando hemos enfrentado diferentes clientes
nos sentamos directamente con el fundador de la compañía. A nosotros no nos gusta hablar ni con el administrador, ni con el gerente, ni con el de marketing. Harán parte del equipo, pero siempre es más importante sentarse con quien creó la compañía, porque te va a contar un sueño, porque te va a contar algo muy poderoso, y ese algo muy poderoso es su why, es decir, su por qué. ¿Por qué construyó qué detectó que estaba mal hecho para ello decir, no, yo necesito construir algo nuevo, algo que solucione realmente este problema? Entonces siempre vamos a tener que identificar el who, es decir, quién está detrás de la idea, quién está detrás de la empresa y cómo es ese emprendedor. Y para eso fuimos empezando a desglosar algunas preguntas eh, que nos llevan a esas respuestas. Y esta pregunta está formulada de una forma políticamente correcta, pero la verdad es que esta pregunta debería decir es ¿qué te embejuca? ¿Qué te emberraca? O sea, literalmente, o sea, ¿qué te saca de quicio? ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos un dolor tan poderoso como el de esto está funcionando mal y yo debería cambiarlo y yo puedo cambiarlo, de ahí empiezan a generarse las buenas ideas que se convierten en buenos emprendimientos. Entonces nosotros hemos trabajado con arquitectos, por ejemplo, con cirujanos, y sale un cirujano y nos dice, no, yo lo que considero es que el gran problema para los cirujanos plásticos es que no tienen esto, y no tienen A, y no tienen B, y no tienen C, y definitivamente eso está mal. Y ese problema lo ofusca de tal manera que dice, necesito solucionarlo. Y de ahí nacen las empresas de eso de qué transformarías de tu mundo. O sea, realmente cuando si uno le dicen, busca un propósito, uno tiene que buscar donde uno se siente cómodo, donde uno diría, definitivamente esto no está funcionando bien y yo debería hacer algo por eso. Y obviamente, ahora esto no es como a la loca, como que vas a escoger un problema por allá a los osos blancos de Coca-Cola. No, yo necesito que el problema sea mío o que esté en mi entorno más cercano, porque ahí es donde voy a encontrar un propósito súper interesante. Entonces, ¿esto por qué? Porque yo necesito preguntarle a esas personas qué tanto saben del problema, qué tanto saben del problema. Ese qué tanto saben del problema tiene mucho que ver con la experticia que tenemos nosotros como emprendedores para que nosotros, digamos, tengo un momento eureka, tengo un momento donde yo puedo decir, ¿y si mejor hacemos eso? Ahí es donde nosotros podríamos pensar eso. Había entrado Ron, bienvenido, pero había dejado ya ahí, listo. Bueno, entonces ahí es donde nosotros podemos decir que si identificamos el who, sabemos qué es lo que a esta persona le molesta y empezamos a entender que desde el punto de vista de sus conocimientos empieza a formular respuestas, hipótesis, pues entonces muy interesante porque empiezo a descubrir el propósito de esta persona. Y de ese propósito yo me voy a pegar para generar mi estrategia de marketing. Porque yo necesito conectar los dos corazones. Yo necesito conectar los dos why, los dos por qué. ¿Listo? Y cuando yo empiezo a hacer esto, yo empiezo ahí sí a sintonizar lo que me está pidiendo el mercado con mi propósito de vida y lo empiezo a trabajar. ¿Listo? Ahora, esto quiere decir, y es indudable, y es para que lo tengamos todos los que nos dedicamos al tema de mercadeo en la cabeza, y es que no hay mejor mercadeo que el que hacen los gerentes. Nosotros, cuando empezamos a hacer marketing con la agencia, nos dábamos cuenta que muchas de las cosas que implementábamos, la gente las tenía ya o pensadas, como que, ay, sí, esto me suena, pero porque yo lo había pensado, pero nunca lo ejecuté. O mira que yo tenía esta idea, pero cuando tú me la estás contando, tiene un poco más de sentido. Ahorita sí ya entiendo por qué a mí me interesaba tanto X o tanto Y. Y es que definitivamente el gerente de una empresa es el que tiene que tomar las decisiones de marketing. Claro, nosotros como consultores,
como publicistas, como mercadólogos, como comunicadores, estamos ahí para guiarlos en tomar decisiones. Pero es que una compañía se debe a sus clientes. Si la persona más importante dentro de una compañía es pues el gerente, que es la cabeza visible, tiene que estar preocupado de la compañía, o sea, el cliente. Entonces, el mejor comienzo es cuando el mercadeo lo asumen directamente los gerentes. Y nosotros, obviamente pongo acá una fotografía de este personaje, porque definitivamente él empieza a decir, venga, yo no necesito que la tecnología sea difícil, yo necesito que la tecnología me sea agradable. Y si ustedes se dan dando cuenta, cuando empecé a decir qué es lo que me molesta a mí que yo puedo solucionar. Pues eso mismo le pasaba a Steve Jobs, cuando decía, la tecnología no tiene por qué ser fea, la tecnología no tiene por qué ser difícil, tosca. Yo no tengo que ser un ingeniero de sistemas para acercarme a un computador y tener una interfaz que nadie entiende. Entonces yo lo que necesito es que haya belleza en la computacionalidad. Entonces yo empiezo a solucionar un problema que aparentemente es solamente de él, pero se da cuenta que si tú mejoras todas las interacciones que tienes con tus equipos digitales, pues le permites a una cantidad de gente empezar a romper el status quo, que es realmente a lo que se dedica Apple. Apple lo que se dedica es a impulsar gente que quiere romper el status quo. Decir, esto, no, esto es para repensarlo, todo lo tenemos que repensar. Y así pensaba él, y eso fue lo que él llevó a sus estrategias de marketing. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, si nosotros logramos conservar a esta persona, a este emprendedor, si logramos llevarlo como ese gran descubrimiento, con su gran enojo del problema que encontró, y lo puedo llevar por este camino del marketing a decirle, venga, es que esa es su estrategia de comunicación y marketing. Ah, entonces yo empiezo a generar muchísimo más flexibilidad en mis mensajes. Tengo mensajes que son emocionalmente eh, muy, llegan con el corazón. Andrés, contame. Bueno, te tengo una pregunta ahí, porque muchas veces, digamos, ese emprendedor pierde ese núcleo, esa motivación que inicialmente tuvo y pasa mucho cuando el emprendedor, por ejemplo, no tiene un gerente, no tiene en quién apoyarse, entonces le toca hacer de todo y termina haciendo contabilidad, termina haciendo publicidad, consiguiendo clientes y es tremendamente agotador y se pierde el norte. Entonces ahí te pregunto, pues, ¿qué pasa con ese emprendedor cuando pierde ese horizonte? Muchas de las razones por las cuales las personas se comunican o empiezan a buscar agencias de publicidad o de cualquier cosa, internamente es por eso. Es porque se sienten que no pueden y que se desviaron y que no entienden qué le pasó a la suena, por ejemplo, la gente se acerca a la agencia y dice, necesito hacer mi página web. Entonces yo le digo, ok, pero ¿para qué quieres una página web? No, es que yo siento que ya no estoy haciendo lo que yo... O sea, te empiezan a botar una cantidad de cosas y te das cuenta que eso es una excusa para hablarte de esa falta de norte que en algún momento perdió. Porque me han tocado tener emprendedores de base, es decir, desde el principio como emprendedores que llevan 20 años con su empresa y en los dos momentos sienten que no tienen norte. Entonces, ¿qué hace uno como equipo? Y por mucho tiempo, y creo que todavía eso está por ahí en redes, le decimos, venga, nosotros somos su equipo. Entonces usted puede respirar y decirle, venga, yo necesito que usted esté trabajando un poco más con nosotros desde el punto de vista del mercadeo, porque es la estrategia real que usted necesita y que cosas como nómina, finanzas, bueno, hay una cantidad de cosas que empiezan a distraer al emprendedor, tercerícelo. Y entonces tú dirás, uy, pero es que hay momentos en que no hay capacidad financiera. Cuando no hay capacidad financiera, uno lo que tiene que hacer es recogerse un poquito, porque si te estás desbordando,
Hay algo que a los gerentes uno les hace una pregunta en un diagnóstico y es, ¿tú cómo estás de finanzas? Entonces nos dicen, no, mal, que no sé qué. ¿Y cómo estás de ventas? No, yo vendo un resto. Entonces, no relacionan que a veces pueden estar inclusive con una P básica, que es un costeo para sacar un precio, lo están haciendo mal. Entonces, supuestamente les está yendo bien en su negocio, pero no se explican por qué no tienen plata. Entonces, como que venden y, pero no tengo plata. Entonces, venga, Claro, devolvámonos los no pasos. toman en cuenta ahí el Exacto. No, y rendimiento, que aparte, es de lo primordial, pues. y aparte de eso, cuando hacen estrategias de precio, que es lo que uno empieza a hacer, es como que, no, pues es que el vecino vende a 20 pesos, pues a mí me toca. Venga, devolvámonos un paso atrás y pensemos qué vende. ¿Usted qué vende? Usted vende, suena de las cosas que cuando empiezo una mentoría, una consultoría, les digo, partamos de un hecho. Los restaurantes no venden comida. Cuando usted entienda eso, vamos a entender cómo va a modificar usted su empresa. Ah, ya, porque es que la gente se pega como que, ay, es que el de la esquina vende también lo mismo que yo y cree que vende lo mismo y con un precio menor. Y ahí se dan una desnucada terrible. Entonces, para contestar tu pregunta, Felipe, uno lo que hace a veces es recogerse un poquito y hacer algunas preguntas incómodas respecto al rendimiento de la empresa. Y eso tiene mucho que ver, y ahorita lo vamos a ver con las 4 Ps, que eso es genial, porque muchas personas han querido desbancar las 4P, pero para mí son las decisiones clásicas que uno debe tomar. Entonces, el segundo elemento es que el mercado tiene un componente muy importante y es que nos permite a nosotros plantearnos objetivos y planear cómo llegar a ellos. Nosotros nos encontramos muchísimos empresarios que definitivamente lo que están buscando es vender más. O sea, no se ponen como que no dicen, no, el año pasado tuve estos elementos y vendí estos productos y vendí con... No, dicen, no, yo quiero vender más. ¿Pero qué es vender más? Entonces, y una de las preguntas que le doy, ¿no será que tú te haces vender mejor? Ah, espérate, yo pienso lo que me acabas de decir porque nunca lo... Entonces, venga, ¿qué es vender más? ¿Cuáles son sus objetivos a ellos? Entonces, hagamos un análisis, los clásicos análisis que puede hacer dentro de marketing, eh, pero pues digamos que uno ya empieza a entender para qué es ese famoso DOFA, entonces uno dice, venga, de verdad, hagámoslo en serio. O sea, ya no lo hagamos como el tema de vamos a hacer ¿cómo es? Un proyecto para la universidad o para la maestría o para yo qué sé. No, hagámoslo serio. Empecemos a trabajar seriamente sobre tu diagnóstico. Y entonces cuando uno trabaja sobre el diagnóstico, dice, ahora sí me puedo plantear objetivos. Y para plantearme objetivos, ya empiezo a mirar cómo voy a llegar a ellos. Eso ya es pensamiento estratégico. Y como te decía, a mí me empiezan a llamar por marketing digital y lo primero que me dicen es, ¿y qué vamos a publicar mañana en Instagram? Yo sí, no, espérate, ¿por qué voy a publicar en Instagram? Decirme para dónde vamos a pensar para dónde vamos. Y entonces ahí se dan cuenta que no tienen ese pensamiento estratégico. Entonces, eso que parece tan básico, que es el diagnóstico, lo debemos hacer siempre. Y aquí hay algo que es supremamente potente, muy, muy, muy potente. Y es que el marketing son una serie de decisiones y acciones en torno al cliente. Y aquí es donde también uno coge y le da el chispazo a la persona, le dice, venga, el protagonista de su empresa no es usted, el protagonista de su empresa es el cliente. Usted puede tener un edificio de 1.000 millones, todos los equipos del mundo, 200 empleados, que si no hay cliente no hay empresa. Hay un lindo y hermoso proyecto, pero no hay empresa. Entonces, cuando usted le dice, venga, todas las decisiones que usted tome están en torno al cliente, usted ya tiene pensamiento estratégico y está pensando desde el punto de vista del marketing. Ah, ok. Claro, porque es que yo tomo decisiones muy cómodas sobre mis conocimientos, sobre lo que yo sé, sobre lo que yo entiendo del mercado y no me preocupo por el cliente. El cliente es un comodín.
Y por eso y si tú tratas a tu cliente como un comodín, el cliente te va a tratar a ti como un comodín, literal. Por eso es que hay muchas empresas que dicen, no, yo no logro fidelizar mis clientes, pero ¿y quién es tu cliente? No, pues todo el mundo, pues claro, no lo conoce, no sabe, o sea, y cuando digo que no lo conocen, yo no le estoy diciendo que me haga una segmentación demográfica. Estoy diciendo, ¿ustedes se sentó a tomarse una Coca-Cola con pan de bono con su cliente? Literalmente conoce la historia de su cliente y mucha gente cree que eso es loco, pero no, esa es la mejor forma de conocer al cliente es hablar con él. Y muy pocas personas lo hacen. Muy pocas personas lo hacen. Porque obviamente tenemos algunos paradigmas sobre conocimiento de marketing y entonces nosotros decimos que definitivamente es mi segmentación, mi buyer persona y hablamos de una cantidad de cosas y venga, conversemos sobre el cliente. Dígame, ¿a qué hora se levanta? Una pregunta, ¿a qué hora se levanta tu cliente en las mañanas? Alguna vez un cliente se embejucó conmigo. ¿Y yo qué voy a andar sabiendo? ¿Yo acaso tengo que espiar a mi cliente? Yo dije, no, es que exactamente eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que saber realmente quién es tu cliente para que tú puedas generar y establecer estrategias alrededor de tu cliente. Literal, si tú no puedes ir a conquistar a alguien que no conoces. Inclusive, y aquí soy muy enfático, inclusive si yo creo que tengo negocios B2B, que es el famoso business to business. Yo particularmente tendría un negocio B2B porque yo soy una empresa que le vendo a otra empresa. Pero yo hace mucho rato me di cuenta que eso no es cierto, que el marketing B2B no existe. Tú siempre le vas a estar vendiendo a una persona. Así tú vendas equipamiento y te facturen y todo el cuento, ahí adentro de esa compañía hay alguien que necesita tu producto. Y ese es un personaje que ese es realmente tu comprador. Entonces, cuando le hago este diagnóstico a muchas empresas B2B, me dicen, no, es que mi buyer persona o mi avatar o mi cliente objetivo es el de compras. No, tu cliente objetivo no es el de compras. Él es un tramitador de tu venta. Pero hay alguien dentro de la compañía que necesita tus productos y tus servicios. Eso es como cuando a mí me ponían a hablar para hacer páginas web, me ponían a hablar con el de sistemas. Me decía, pero ¿por qué me pones a hablar con el de sistemas? Si quieres, por lo menos ponme a hablar con el de marketing o de comunicaciones. La gente creía que las páginas web tenían que ver con el de sistemas y los sentaban en las reuniones. Bueno, yo creo que todavía lo sientan en algunas reuniones. Pero definitivamente eso es no entender el problema que estoy solucionando. Entonces, cuando hago páginas web, se tiene que sentar el de comunicaciones, el de ventas, el de marketing y el gerente. El de sistemas, pues si usted va a alojar la página en su propio host, bueno, si técnicamente usted se va a complicar, listo, llamemos al de sistemas, pero una página web es un elemento de comunicación y lo vamos a resolver entre los de comunicación. Entonces siempre tenemos que entender que siempre le estamos vendiendo a una persona. Así usted facture entre empresas. Usted siempre le está vendiendo a una persona. Para que nos quitemos ese tema de, no, yo no puedo conocer a mi cliente porque yo le vendo a compañías de tal tamaño. No, usted no le vende usted no le vende a una empresa. Para nada. Para nada. Usted le vende a alguien dentro de esa empresa. Y aquí es donde nosotros empezamos a ser muy poderosos con algo que hasta ahora, nadie ha podido desbancar. Son las 4 decisiones que uno tiene que tomar en marketing. Y esto es lo más clásico del mundo y esto es lo más que uno diría, pero es que yo ya vi que son 5 Cs, 4 Ws, 25, yo que sé, pero son 4 decisiones que se tienen que tomar dentro de una empresa. Claro, evolucionándolas. La primera, la P de portafolio, la P de producto. Pero yo siempre hablo del tema de la innovación. La primera decisión que toma una empresa, un empresario, un emprendedor, es cuál es su portafolio de productos. Pero si usted le inyecta el concepto de innovación, ahí es donde usted se da cuenta que esa P es la más poderosa de todas. Ahí empieza el marketing. Ahí empieza el marketing, no en la publicidad, no. Ahí empieza el marketing. Y aquí hay que definir el concepto de innovación. El concepto de innovación tiene que ver con cómo yo soluciono mejor un problema del cliente. Eso es innovación.
Que nos alimentemos de la creatividad, de la tecnología, eh, que visionemos ciertas cosas, sí, nosotros con la innovación podemos soñar, pero siempre, siempre la innovación tiene que solucionar de mejor manera el problema del cliente. Y soluciona ese problema tan de mejor manera que el cliente está dispuesto a decir, venga, yo le voy a pagar por eso. Y en ese momento, esa idea, esa creatividad, eso se llama innovación. ¿Ya? Entonces, cuando yo entiendo esto, yo tengo la primera decisión supremamente sólida en marketing. Entonces, por eso es que nosotros cogemos y nos le metemos a la cocina a los empresarios. Decimos, venga, cuénteme usted qué problema soluciona. Entonces, por ahí está el Jobs to be done, Design Thinking y todo el tema. Pues, ¿qué problema soluciona? Ah, ¿y cómo lo soluciona? Ah, entonces, si usted lo soluciona y lo soluciona igual que en su competencia, pues definitivamente usted no está innovando. Y cuando usted no está innovando, afecta directamente la siguiente P, que es la de precio. Entonces, para que nosotros logremos tener una P de precio sólida, yo tengo que empezar a innovar. E innovar no es otra cosa que entender el problema de mi cliente. Aquí la gente cree que por ejemplo, Uber entró solucionando un tema de movilidad. Uber entró solucionando un tema de seguridad. Y eso, cuando la gente lo entiende, empieza a entender cuáles son todas las ramificaciones que vienen ahí. ¿Y por qué eso le pegó tan duro a los taxistas? Porque para moverse hay muchas opciones, pero para moverse seguro se utilizaba Uber. Pues obviamente estoy hablando de sus etapas iniciales, donde era muy importante la identificación del conductor, la calidad del carro y todo ese tema. Y por eso las mujeres fueron las primeras que adoptaron Uber de una manera un poco más agresiva, y es porque se sentían seguras en el servicio. Entonces, cuando yo sé qué problema soluciono, me queda mucho más fácil hacer estrategias de marketing. Para que yo después venga con un precio, les diga, venga, es que yo no les estoy vendiendo, Uber les dice, yo no les estoy vendiendo transporte, yo les estoy vendiendo seguridad. Ah, ok, por eso tú no me cobras lo mismo que el taxi, por eso A, y por eso B, y por eso. Ah, ok, si quiero un carro un poco elegante, entonces ya no te están vendiendo transporte, te están vendiendo tipo de elementos. Entonces el precio, que es la segunda P, tiene mucho que ver con el valor que yo entrego. Y bueno, dijo, restaurantes no venden comida. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo ya sé que mi precio no es el mismo que el del restaurante de al lado, ni comparo mis empanadas con las empanadas del otro. Luego viene el tema de la plaza o el tema de los canales. Y en esto, digamos que ahorita que estábamos temprano hablando de lo que ha pasado con pandemia, eh, se ha venido trabajando el tema de los canales donde estoy disponible para mis clientes. Y en ese punto, yo siempre les hablo a los empresarios de cuál es la experiencia de usuario, qué es lo que viven las personas en su sitio web, pero también en sus almacenes o en sus islas, o si son consultores cuando llegan a una reunión, cuál es la experiencia del cliente. Entonces, esa PDP, que es el canal, termina siendo cuál es mi verdadera preocupación por cuidar al cliente durante todo el servicio, sea digital o sea presencial. Entonces, ok, yo voy entendiendo que lo que necesito es hacer un viaje del cliente, entender cómo me contacta, porque yo siempre pongo el ejemplo de los desayunos sorpresa. Los desayunos sorpresa son sorpresa porque uno cuando llega el mensajero todo desguambaletado a entregar el desayuno, se tira la sorpresa. Entonces, hermoso todo el desayuno, pero uno no puede tomarle la foto porque pues definitivamente el mensajero no da la talla. Entonces, eso significa experiencia del usuario. Yo poder cuidar cada detalle de lo que hago. Entonces, tengo que responder bien por WhatsApp, tengo buenas respuestas por Instagram, pero también cuando entre, yo tengo que estar cuidando la experiencia del usuario. Por último, el tema de la promoción, que obviamente todos sabemos que tiene que ver con el tema de comunicación publicitaria, publicidad, pero esto cambió también.
y cambió desde el punto de vista de la atracción. ¿Listo? La atracción por medio del contenido. Yo ya tengo que volverme interesante. En estos meses anteriores a Pepe Le Pew le fue re mal porque definitivamente lo vieron como el acosador que es. Entonces este personajito que iba, un zorrillo detrás de una gata, pues esa era la publicidad de antes. Nosotros aparecérnosle al cliente de cómprenos, 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 y ahorita se volteó la torta. Ahorita nosotros tenemos que decir, hay tantos mensajes, hay tantos canales, lo digital abrió tantos canales que nosotros tenemos que hacernos interesantes. Entonces nosotros tenemos que generar un contenido que la gente venga hacia nosotros y no nosotros cumplirlo a él. Entonces esas 4P siguen siendo las que nosotros vamos a tomar las decisiones. ¿Listo? Entonces siempre nosotros vamos a volver a lo básico. ¿Listo? Ahora, muy importante que nosotros entendamos esto, y es, si no hay foco, sin foco, no hay, pero ojo, que no es foco, cuando yo digo que tengo un producto, como que no, yo estoy muy enfocado porque solamente vendo zapatos. Ok, eso no es foco, no es, tú tienes que decir que eres foco cuando estás concentrado en solucionar un problema, inclusive de diferentes formas. Y vuelvo y pongo el ejemplo de Apple, porque en este momento es la empresa que más vende relojes en el mundo. Yo no diría que desenfoque tan berraco el de Apple, porque vende celulares, vende relojes, vende cajas de televisión, vende portátiles, vende una cantidad de cosas, vende suscripciones de música, vende suscripciones para juegos, vende una cantidad. Ah, ok, están supremamente desenfocados. ¿En serio? Yo creo que ellos están supremamente enfocados en un tipo de cliente. Y ese es el secreto del buen marketing. El secreto del buen marketing es concentrarse en un cliente y en un problema. Así como están aquí estas montañas, tú tienes que escoger cuál es la montaña que vas a conquistar, porque cada una tiene su propio equipo para llevar allá, los niveles que vas a subir, cuánto te vas a demorar, con qué personas puedes ir, quién te va a guiar, cada cuánto puedes comer, qué no puedes comer, los 2 o 3 años antes para poder subir cada. Así mismo es con un cliente. Si yo quiero conquistar a un cliente, yo tengo que ponerle los ojos a un cliente. Y así funciona. Así eso es como cuando estamos buscando pareja y nos gusta a alguien. Pero si nos gusta a alguien, pero empezamos a averiguar de otra persona, pues nunca voy a terminar de conocer a este alguien para invitarla al lugar correcto, con la comida correcta, a decirle las palabras correctas. Yo necesito conectar. Entonces, para eso yo necesito elegir. Entonces ustedes dirán, uy, pero yo me encuentro con empresas que tienen diferentes productos y servicios. Y tienen absolutamente toda la razón. Y como nosotros nos enfrentamos con empresas de todo tipo, le puedo decir que necesitamos entonces estrategias diferentes para cada tipo de línea. O eso es supremamente desgastante. Y ahí es donde tenemos que balancear el equipo de marketing, porque obviamente si salimos todos a atacar, si tenemos 100 pesos y tenemos 5 públicos y nos vamos a gastar ya 20 pesitos en cada público, pues vamos a recibir ese pedacito de respuesta. Entonces suena cruel, pero lo que más le pide uno a los empresarios a veces es foco y una palabra que casi no les gusta a ellos y es renuncias. Eso sí es durísimo, pedirle a un empresario renuncias, especialmente cuando cree que todo el mundo le es cliente. Entonces, pedir renuncias es algo que ellos no toman muy a bien, pero luego se dan cuenta que es lo que les permite moverse hacia adelante. Pero hay algo muy particular y es que cuando uno pide renuncias a los empresarios, escogen algo y es lo que más les duele, el por qué crearon su empresa. Y ahí, en esas elecciones que ellos hacen, empezamos y volvemos otra vez al tema del propósito. Y es, ¿qué descubriste? ¿Qué te enojaba? ¿Y cómo crees que lo puedes solucionar? Ah, claro.
yo creé esta empresa para solucionar este problema y yo creo que de esta forma lo puedo solucionar. Listo. Eso es lo que nosotros vamos a seguir conectando. Y a veces esas renuncias lo que hacen es enfocar realmente al empresario. Cuando yo enfoco al empresario, le aseguro que las estrategias son supremamente buenas, supremamente nutritivas, vas a aprender muchísimo. Y la gente cree que por enfocarse uno pierde crecimiento y es todo lo contrario. Al enfocarse tú ganas crecimiento. Cuando tú te enfocas, tú creces de una forma tan diferente a que si tú le apuestas pesitos a cada uno de los posibles clientes. Entonces, ahí digamos que uno empieza a entender esto. Y aquí les cuento más o menos cómo nace Idealística, porque Idealística nace de ese tema de ¿y cómo yo soluciono para que herramientas como o sea, aquí yo en mi cabeza siempre me he preguntado cómo iguale las fuerzas, digamos que para mí el coco que yo vengo a solucionar, que siempre he querido y mi sueño nunca fue estar en una agencia grande, ni ir a Argentina, ni ganarme premios, ni nada por el estilo. Mi coco era, ¿y cómo hago? Sabiendo que son 4 decisiones estratégicas, ¿cómo hago para que ellos las tomen? Porque es que son decisiones y acciones. Sí, necesitamos a veces presupuesto para poder ejecutar, pero en este momento de marketing digital, los presupuestos se bajaron muchísimo, pero las decisiones siguen siendo las mismas y tienen que ser estratégicas y bien pensadas. Entonces nos facilita mucho el tema. Entonces les digo que cuando yo pasé por la Santiago, tuve, pasé por un momento en que me tocó vincularme para seguir conectado con la Santiago, con el grupo de teatro. Entonces en el grupo de teatro empecé a trabajar eh, lo tradicional en un grupo de teatro, cómo se construye una historia, cómo se construye un personaje y particularmente la creatividad funciona de una manera muy básica y es que la creatividad conecta los puntos. Por eso si usted quiere ser creativo, consuma muchas cosas diferentes. No hay creatividad sin investigación, la creatividad no es una musa, no, para nada. La creatividad es que tú te alimentes mucho para que en algún momento tu cerebro empiece a conectar algunos puntos que tú ves que, no son, que en algún momento tú pensarás que no tienen nada que ver. Entonces, la creatividad se alimenta de lo que tú le llevas al cerebro. Y en ese momento yo le llevé al cerebro el conocimiento del teatro. Y yo dije, vamos a hacer branding. Y así comenzó la agencia. La agencia comenzó especializada en construcción de marca. Ustedes ven que ahorita yo hablo mucho de marketing, pero siempre me voy a referir a la marca como el alma de la empresa. ¿Listo? Eduardo ya nos pregunta, ¿cómo podríamos enfocar, centrar los esfuerzos cuando trabajamos en marketing? Listo, desglósame un poquito más esa pregunta y te la voy resolviendo. ¿Listo? Entonces voy a explicar qué hago yo cuando construyo una marca. Cuando yo construyo una marca, y o sea, Eduardo, yo quiero contestarte esa pregunta, pero necesito que me la desgloses más. Cuando yo empecé a trabajar teatro, yo dije, bueno, si voy a construir una marca, voy a construirla como si fuera un personaje. Y le hice 4 dimensiones y así construimos marcas en Idealística. Y esto me sirve muchísimo para apoyarme en temas de comunicación. Y esto es como, como Shrek cuando le intenta explicar al burro, que a burro le dice, es que yo soy como una cebollita, yo vengo en capas. Entonces, este tema pasa porque realmente necesitamos construir marcas con dimensiones. La primera dimensión, la más interna y por lo tanto la más fuerte, la más olorosa de esa cebollita es la dimensión psicológica. Y es que esta realmente son las creencias de la marca, en qué cree la marca. Y miren que vuelvo a conectar con y por qué hago lo. Por eso el propósito y el mercado están conectados, porque tienen que ver con el por qué yo estoy haciendo una empresa. Entonces esa dimensión psicológica es, ¿y yo cómo soluciono este berraco problema con mi conocimiento? Y eso me define unos valores, unos cómo. Y luego está el tema de la dimensión sociológica y es cómo me relaciono con mi entorno. ¿Listo?
Esto de cómo me relaciono con mi entorno tiene mucho que ver como si usted está en una obra de teatro y pues cuando uno está en el ambiente del teatro, uno dice, a usted se le puede olvidar su texto, pero usted no se le puede olvidar quién es y para qué está ahí. Cuando usted sabe eso, usted puede llegar a improvisar, pero usted tiene que saber quién es, porque es que, vuelve y juega, los actores de teatro no nos aprendemos unas líneas, nos aprendemos una historia y un personaje que hemos construido. Por lo tanto, si llegamos a una escena que no está planeada, que nos toca improvisar, es porque definitivamente sabemos quiénes somos, comportaríamos en ese escenario. Entonces, quién soy, cómo me relaciono con los demás. Luego está la dimensión física. Cuando uno construye el personaje, uno sabe cómo se viste, cómo habla, cómo camina, y así mismo uno construye la dimensión física de la marca. Entonces, construir la dimensión física no se trata de que, solamente voy a coger esta tipografía que está muy bella, con estos colores que son hermosos, y no, realmente es esta tipografía que significa, estos colores que comunican, yo como le impregno el alma a esta dimensión física, porque definitivamente uno refleja lo que es. Y la más difícil, que es la cuarta dimensión, que es la del tiempo, y por eso pongo aquí al DeLorean, es por mucho que evolucione una marca, hay ciertas cosas que permanecen en el tiempo. Y ustedes lo ven con Coca-Cola, con Pepsi. Ustedes pensarán que Pepsi, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, ustedes pensarán que Pepsi es una marca que constantemente eh, ultraja su marca y la cambia y hace cosas y le cambia el logo. De hecho, es una de las marcas que más cambia el logo para que fuera deporte para ellos, pero es precisamente por su ADN. Coca-Cola es siempre Coca-Cola, es todo lo que significa tradición, y Pepsi es la decisión de la nueva generación, son las decisiones que rompen el esquema. Por eso Pepsi siempre patrocina personajes que son disruptores. Madonna, Michael Myers pone a Juan Guillermo Cuadrado a jugar fútbol americano y hace cosas que se salen de lo común. Entonces, para ellos cambiar de logo es lo más normal del, porque ellos no son Coca-Cola, ellos son los que siempre cambian, ¿ya? Entonces ahí usted va viendo que a pesar de que pase el tiempo, ellos siempre van a conservar esos valores. Entonces esas son las cuatro dimensiones que cuando hacemos marca, las creamos. ¿Por qué? Porque ese personaje es el que se va a parar en el escenario y va a suplir la necesidad del cliente. Lo que yo les comentaba más temprano es, usted no es el protagonista de la obra de teatro. Su empresa no, el cliente es el protagonista. Ustedes tienen que saber qué rol juega el cliente y de esa forma pensarse como el personaje que lo va a apoyar a llegar. Y aquí siempre construimos un manifiesto de marca. Este manifiesto de marca le pertenece a una de las clínicas de cirugía plástica de aquí de Cali, es la que más, eh, es la clínica más exitosa de Colombia respecto a cirugía plástica en pacientes internacionales. Y empezamos a construir este manifiesto y casi que un manifiesto de marca es como un monólogo. Es, si te dejan solo en el escenario, tienes enfrente a tu cliente, ¿qué le dirías? Cuando le haces esa pregunta, pues una solución que las personas que como que no la cogen todavía es, le vendo, le vendo, le vendo. Y eso es lo que muchas veces nosotros vemos en redes sociales y es lo que no debemos hacer. Porque las redes sociales o el marketing digital es muy pobre cuando tú solamente te dedicas a vender. Tú lo que tienes que hacerte es, yo sé cómo ayudarte. Yo te puedo ayudar aquí, te puedo ayudar acá, te puedo ayudar a llegar a... Yo sé que tú quieres llegar al otro lado del bosque. Yo te puedo enseñar cómo. ¿Te interesa? Cuando tú tienes eso solucionado, tu publicidad siempre va a traer, porque has detectado lo que tu cliente quiere y se hace muchísimo más sencillo eso. Cuéntame, Felipe.
Nada, pues que ahí mira que con cuando se abren todas estas herramientas del marketing digital, también se abren canales de conversación muy valiosos entre la marca y el cliente que hay que aprovechar. Y siento que mira que en este momento muchas marcas los están dejando a un lado por emplear bots. No hay, o sea, se deja de lado esa conversación y vuelve a caer en lo que se cayó en su momento, en que la marca simplemente habla, pero no escucha. Y es que lo bonito, así como diría Gerardo de Oya, lo bonito del fútbol, lo bonito del marketing digital es precisamente que le da el verdadero sentido a la comunicación. Y la comunicación es cuando los mensajes van y vienen. Entonces, de las cosas que yo les digo a los clientes es, ojo, marketing digital son unas orejas gigantes, te escucha al cliente y realmente lo entienda como no lo podía entender antes. Es que antes, cuando nosotros llegábamos, decíamos, no, hay que hacer una investigación de mercado y eso cuesta millones y hay que hacer, y bueno, unas encuestas y toda una cantidad de cosas. Y de pronto empezaron a salir estas herramientas digitales donde yo puedo decir, venga, yo voy a ponerle cuidado cómo se comporta mi cliente, qué hace, qué le gusta, a qué le da me gusta, cuáles son sus búsquedas. O sea, nos empezó a dar una cantidad de data que, sí, que nosotros somos medianamente tontos y decimos, no, voy a responderle con un bot para que sea más eficiente la venta. O sea, siempre estamos pensando en nosotros y no en ellos, cómo ayudarlos a llegar a su objetivo. Entonces, precisamente el marketing digital nos permite abrir ese tema. Entonces, ese periodo de conquista, sobre todo, es un periodo de escucha. Y las mujeres que están aquí presentes sabrán que los hombres que más conquistan son los que más escuchan. No precisamente los que más hablan y hablan de sí mismos todo el tiempo. Son los que escuchan, los que realmente generan una empatía con las mujeres. Entonces acá, esto, ustedes dirán, pero ¿esto cuándo se comunica? Esto se comunica realmente en las piezas. Por ejemplo, en este caso, yo ya ni me acuerdo cuando estaba con este cliente, estaban cumpliendo 25 años y empezamos a hacer publicidad diferente que conectó o sea, aquí cuando yo estoy diciendo que se hace este tipo de publicidad que conecta, no estoy diciendo que se haga publicidad bonita, sino que publicidad que conecta y que sirve y que la gente dijo, quiero ir allá, quiero llamar, llaman, piden la... ¿Por qué? Porque es que empezamos a detectar, pues yo no les leí el manifiesto porque era muy grande, pero definitivamente lo que nosotros decimos en el manifiesto es, venga mujer, yo la entiendo, yo sé por qué usted está aquí. Es que usted siente que cambió aquí, pero que no ha cambiado en lo físico. Y nosotros queremos llevarla al otro lado de eso. Ah, cuando la gente se empezó a identificar con ese mensaje, se dio cuenta que hay otras formas de decirle, venga, usted puede llegar despampanante a una fiesta. Y eso no solamente pasa en las películas. Y eso es lo que quería la mujer. Eso es lo que quiere una mujer, llegar a una fiesta. Bueno, no a todas, claro. O sea, aquí hay que siempre saber que no, nunca le vamos a apuntar a todas las mujeres. No, al tipo de mujer que quiere verse bien, y un mensaje que nosotros encontramos muy poderoso y es el mensaje se vale pensar en ti. Eso fue muy poderoso también porque coincidió con una época en que, o no coincidió, todavía se da. La gente critica mucho las cirugías plásticas, pero nunca, en ningún momento, el mercado ha dejado de hacer cirugías plásticas. Pero la gente se siente mal, o las mujeres se sentían muy mal al pensar que hacerse una cirugía plástica estaba mal. Entonces pusimos este mensaje, lo trabajamos de otra forma. Se vale pensar en ti, tuvo también unos resultados bastante interesantes. Y eso nos lleva al propósito. ¿Por qué realmente nosotros estábamos acá? ¿Por qué esta empresa estaba haciendo lo que estaba haciendo? Yo quiero, como empresa, llevarte a ese momento. Y aquí es donde yo conecto un poco qué es lo que hacemos nosotros en Idealística. Y pues para los que no estuvieron en la parte primera donde me presenté, es definitivamente sembrar empatía en el mercado. Literal, literal. Eso es lo que nosotros hacemos en Idealística.
yo le estoy diciendo, vea, todos estos problemas sociales, todos estos problemas que lo acogen, que le afectan a ustedes como empresa, definitivamente es falta de empatía. Creer que su cliente es un bolsillo o una billetera. Creer que sus empleados son simplemente un recurso. Eso es lo que no le permite a su empresa crecer. Cuando usted entienda que del otro lado hay un ser humano que, y usted necesita conectar con los sueños de ese otro ser humano para poder salir adelante él y por lo tanto usted, en ese momento usted crece. En ese momento usted empieza a hacer un marketing totalmente diferente y a partir de ahí se genera un círculo virtuoso muy, muy, muy importante porque la gente, literalmente, la gente te va a rescatar cuando tengas un problema. O sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en pandemia que había marcas que pedían auxilio y había marcas que les pedían cómo te ayudo. Una de ellas que me pareció algo súper bonito era Crepes and Waffles, que obviamente sus comidas no estaban diseñadas para hacer un domicilio, pero terminaron generando domicilios, porque es que la gente sabe a qué se dedica esa empresa, conoce el concepto de esa empresa y quiere ayudar a esa empresa. Entonces, si ustedes están en una crisis como la que pasó en el 2020 y su empresa cerró y son los mismos clientes los que empiezan a decirle, déjeme, ¿cómo le ayudo? Mándeme cualquier cosa, véndame así, no sea lo que usted haga, yo se lo compro. Es porque usted está construyendo una marca y esa marca usted la construyó porque se interesa por el otro. No hay otro camino. Literalmente, no hay otro camino. Y aquí, sí, de pronto nosotros hemos cambiado nuestros servicios. Nosotros sí hacemos gestión de... Sí hacemos diseño gráfico, pero nosotros muy diferente. La gente a comer a un restaurante, la gente no necesita una página web. La gente necesita crecer entender a sus clientes digitales, necesita generar crecimiento y conectarse con su público en lo digital. Entonces, las redes sociales, la web son herramientas que le van a permitir eso. Entonces, ahí cambia enormemente la forma como nosotros acompañamos a los clientes. Entonces, hacemos consultorías y mentorías en dos temas. Marketing estratégico, que son todas estas decisiones que se toman, y marketing digital. Y casi siempre se combinan, porque uno termina metiéndose a la cocina al cliente. Y también hacemos talleres. Esto nació así en el 2020, hacer talleres remotos y presenciales sobre algunas cosas como el tema de la innovación, que es lo que hablamos ahorita, y hacer planes de marketing centrados en el cliente. Suena muy loco que uno tenga que hacer esa obviedad, como tu plan de marketing tiene que estar centrado en tu cliente, pero eso que parecía tan obvio no se hacía. Entonces era como darle otra vez el foco a las empresas. Y pues digamos que eso nos permitía a nosotros como generar. Eso significa que nosotros sí tenemos que empezar bueno, este video no lo voy a poner, empezar a definir qué es estrategia, qué es táctica, qué es técnica, para que la gente también entendiera, por ejemplo, como que, bueno, yo quiero hacer una animación en mis redes sociales. Y eso, listo, eso es algo técnico. Hablemos de la estrategia y claro, yo te puedo diseñar el tema de tu animación. Entonces, eso nos permitía a nosotros, o nos permite a nosotros también comunicarnos bastante bien. Y definitivamente siempre llegamos al tema de las preguntas difíciles. Cuando ustedes como profesionales digan, bueno, ¿y cuál es su objetivo de este año? Vuelve y juega, les van a decir crecer. Así como con un verbo grandote que uno dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, es decir, ¿crecer en qué? ¿Por qué? ¿Qué es crecer? ¿Tener más sedes? ¿Tener más empleados? ¿Generar más ventas? ¿Vender mejor? ¿Vender más productos? ¿Tener mayor margen de utilidad? Hay muchas formas de crecer. Cosas que, por ejemplo, el cliente no cae en cuenta. Que hay muchas formas de crecer. ¿Cuál es tu objetivo de marketing? ¿Cuál es y cómo lo mides? Y hay algo que siempre pregunto y es la visión, porque es que la visión me lleva a esta pregunta supremamente importante y es que, listo, ¿cuál va a ser el impacto de tu empresa en tu cliente? Cuando yo jalo esa pita,
Cuando yo cojo y hago eso, ¡prum!, jalo esa pita, por allá por el cerebro, el emprendedor entiende qué es lo que, qué es lo que estamos buscando. Y hay una pregunta que cuando ya hemos trabajado la visión del negocio, la visión, no la misión, la visión, que la visión es el impacto en mi cliente. Entonces yo le pregunto, ve, y si tu visión fuera tu eslogan, y entonces siempre pongo este muñequito porque todos conocemos el eslogan de Buzz Lightyear, de al infinito y más allá. Entonces uno le diría, bueno, haga una visión tan inspiradora, tan suficientemente inspiradora, como para que se convierta en su eslogan. Porque a veces hacemos la visión estilo academia. En el año 2030 quiero llegar al 30% del mercado del yo no sé dónde y el yo no sé cuál. No, esa visión no sirve. Ah, bueno, qué pena si así todavía se las piden o lo han hecho. No, esa visión académicamente es correcta, pero usted tiene que romperla con su visión. Su visión de negocio tiene que ser tan soñadora que sea lo que realmente es lo que ustedes ven. Entonces, aquí ya ustedes eh, siéntense con su cliente y empiezan a pensar, bueno, ¿por qué tu empresa debería seguir viva? Si es solamente porque económicamente vos dependes de ella, pues hay que replantearse muchas cosas. O sea, tu vida tiene que significar algo en tu entorno, en tu familia, en tus amigos. Pues de esa misma forma, tu empresa debe significar algo en el mercado. Que cuando tu empresa desaparezca en el mercado, todo el mundo diga, no puede ser esto sin esta empresa. Y cuando ustedes ponen a pensar en las grandes marcas, uno pone a pensar, wow, y si no existiera esta empresa, no avanzaríamos tanto. O si no existiera esta empresa, no veríamos estas cosas. Nuestra empresa, si va a desaparecer, tiene que doler. Y eso significa que tu visión es supremamente poderosa y estás moviendo literalmente el mercado hacia un lado donde no se había pensado. ¿Listo? Todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, hay un lienzo pues que nosotros construimos para hacer esto de qué te enoja, qué descubrimiento hiciste, qué tanto sabes del mercado, cómo lo vas a lograr. Pues digamos que nos permite, es muy parecido al mapa de empatía, eh, pero nos permite a nosotros trabajar cosas chéveres. Y ahorita que estamos en, en todo lo virtual, suena raro, pero lo virtual abrió una cantidad de cosas supremamente extrañas. En este momento, la mitad de la facturación que yo tengo, la tengo con Estados Unidos y suena raro, pero en pandemia tuve conexiones con Chile para ser mentor en un Startup Weekend de Chile. Y lo que no pensaría es, ¿por qué no lo había hecho antes? Literal, las consultorías me lo permiten ahora, tenía las mismas herramientas, no lo había pensado antes. Entonces, supremamente importante que ahorita que estábamos hablando con la profe Paola, estábamos hablando de eso. ¿Cuáles son los cambios que nosotros tenemos? Eh, siempre vamos a entender que desde el punto de vista de propuesta de valor, siempre vamos a estar solucionando un, un problema interno. Suena que todavía no lo hemos descubierto de pronto, pero es eso. Y pues obviamente acá está un ejemplo muy básico que es el de Pinterest, que si conocieran pues la forma como se construyó, pues sabrían que es un diseñador que utilizaba corchos y todo el cuento, y dijo, pero venga, esto yo lo puedo solucionar mejor, esto lo puedo hacer mejor con todo lo digital. Y ahí empiezan a salir eh, unas soluciones bastante importantes. Esto para decirles que sí es posible emprender con propósito, que sí es posible, porque el propósito te va a dar la definición del éxito. Y eso ya lo llevas acá. Tú sabes con qué estás contento. Entonces, cuando yo sé que estoy realmente diciéndole al mercado, a mis clientes y a las personas con las que logro tener contacto por diferentes medios, talleres, mentorías, consultorías, y yo les digo, venga, pongámosle cuidado a la empatía y empecemos a trabajar
de una forma empática con nuestro mercado y yo necesito que realmente que te interese tu cliente y te interesen tus empleados, cuando yo hago eso, eso para mí es éxito. Cuando hay empresas que crecen con este concepto, eso ya para mí es éxito. Obviamente, yo cobro por eso, obviamente a mí me va bien por eso. El éxito lo mido el impacto que puedo tener en el mercado. Entonces, digamos, una conexión en por qué nosotros tenemos que emprender desde el propósito y si nosotros somos consultores y vamos a atender a un cliente, ¿por qué tenemos que preguntarle el propósito a ese cliente? Miren que, bueno, y ojo que el propósito no necesariamente tiene que ver con el mercado. A veces el propósito es, venga, yo tengo una empresa porque yo quería crear empleo. Dicen, miren, todos estos pelados dependen de mí y todo eso, entonces ayudémosle a cumplir ese propósito. Y eso realmente es lo que tú te vas a traer para las estrategias. ¿Listo? Y a partir de ahí, vas a crecer. O sea, definitivamente ahí encuentras un framework, un marco de trabajo que te permite decirle al cliente cómo crecer, que es como la pregunta que siempre te van a hacer cuando eres consultor. ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco como empresa? ¿Cómo crezco en ventas? ¿Cómo crezco en posicionamiento? ¿Cómo crezco en branding? ¿Cómo crezco hacia adentro con mi imagen? Con mi, ya se me olvidó cómo se llamaba esto, cuando yo crezco hacia adentro con mi imagen corporativa o mis creencias, con mis valores. Siempre la pregunta es cómo crezco. Y acá hay una forma de hacerlo. Crecer desde el propósito con un framework que te preguntes constantemente, ¿y tú qué cambiarías en el mundo? ¿Listo? Bueno, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Quiero responder la pregunta de Eduardo. Eh, no sé si puede habilitar el micrófono para que me la pueda explicar un poquito mejor, porque la siento abierta, entonces no sé cómo contestarte bien, porque dice, ¿cómo podríamos centrar o enfocar los esfuerzos cuando trabajamos en marketing? Entonces quisiera un poquito más de detalle. Entonces no sé si Eduardo puede abrir su micrófono. O si no puede abrir el micrófono por razón, pues que por el chat nos pueda un poquito más detallada la pregunta. Bueno, mientras Eduardo o escribe o habla o de pronto no está por ahí tan pendiente, eh, pues me gustaría que pues las personas que quieran, pues participen también y con una pregunta muy sencilla. ¿Qué se llevan de esta conversación que planteamos? Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues Hola, muchas gracias por pues por este espacio, Andrés, y al conferencista, de verdad, muy, muy interesante, muy, pues para mí ha tenido mucho valor la conferencia que nos has dado. Y la verdad es que esta pregunta que tú planteas aquí al final, que cuál es el propósito de cada, pues de cada persona que tiene un emprendimiento, una empresa, cuál es el propósito que tiene esa empresa, pues como punto de partida, ¿verdad? Que me parece interesante y ahorita en el ejemplo que tú diste, pues que no necesariamente el propósito tendría que estar relacionado con la oferta, con la demanda de un producto o de un servicio, sino con un interés como el que tú dices que pues alguien quiso crear empresa para generar empleo. Y pues
nunca me había detenido en ese detalle y siento que es pues un planteamiento de muchísimo valor y responderlo pues implica un análisis con muchísima profundidad para lograr eso y pues pienso como en amigos, conocidos que tienen empresas o emprendimientos y sí los veo como dando muchas vueltas en el mismo punto y ahora siento que es por eso, que porque no tienen un propósito, como que este negocio es bueno, este negocio da plata, entonces hagámosle, pero se enredan en muchos detalles y al final es eso, ¿cuál es el propósito tuyo frente a este negocio, frente a este producto, este servicio? Me queda súper, pues me llega muchísimo ese planteamiento. Muchas gracias. Vale. Lo otro valioso desde lo que tú dices de emprender desde el propósito es que digamos, los empresarios, digamos, dejamos de competir eh, con precios solamente, ¿sí? Que esa es la alternativa de muchos, o de la mayoría, competir con precio porque si emprendemos desde el propósito, estamos, digamos que estamos conectando otras cosas que nos llevarían a definir mejor muchas cosas. Ya Eduardo dice que no le funciona el micrófono, eh, que creería también que una forma de conectarnos con los clientes es utilizando información objetiva. Así es. Algo con relación a ese propósito, bueno, y los demás que están en la sala, es que finalmente el propósito es una inspiración propia, es una motivación muy propia, muy del ADN de cada persona, y así alguien quiera copiarlo al pie de la letra, yo estoy segura que nunca le va a funcionar porque no tiene ese origen, no tiene ese ADN que lo inspira. Entonces me parece que al final termina siendo una estrategia de blindaje frente al crecimiento mismo del emprendimiento, pues, o del negocio que se plantee. Supremamente importante lo que dijiste porque cuando la gente cuando sale a hacer un benchmarking, entonces no, voy a compararme con otros, suele hacerlo desde el producto. Y ese es su principal error, porque cree que vende comida o cree que vende bicicletas o cree que vende camisetas. No, tú no estás vendiendo eso, tú vendes algo más y la gente se va a conectar con ese algo más y definitivamente lo va a hacer. Algo que decía también Felipe era, hay algo que nos han vendido, yo estoy como muy convencido de eso, es que nos enseñan el tema de la competencia. Es como si a mí me gustara una dama, y en vez de concentrarme en conquistar a la dama, me concentrara en cómo tumbar a los otros que le están cayendo. O sea, yo pierdo una cantidad de tiempo concentrándome en la competencia y cómo la derroto, y más bien yo debería concentrarme en cómo conquisto a la dama. El mercado es un ejercicio de conquista, y esa conquista necesita interés genuino por el otro. Y eso nos quita también a nosotros ese paradigma de que yo tengo que competir, eh, que tengo que eh, y eso nos lleva a falsas estrategias de precio, por ejemplo. Y una de las cosas que pasa cuando tú tienes una muy buena marca, cuando tú tienes una muy buena marca, es que la gente ahorra o genera un crédito para consumirte. Si tú eres bueno, conectas, hay gente que dice, yo quiero ir a ese restaurante, porque para él significa algo muy importante. Hoy no puedo ir, pero yo sé que quiero celebrar mi grado, yo quiero celebrar mi aniversario, yo ahorro o tengo o genero un crédito para poderlo. Entonces, el precio termina siendo un elemento que simplemente es algo por lo cual voy a transaccionar el bien, pero no tiene que ser el centro de mi estrategia. El precio es
simplemente la herramienta con la cual yo voy a generar la utilidad, voy a recuperar lo que invertí, pero definitivamente no, todos piensan, ahorita que estaban hablando de eso, hay mercados que piensan eso, que por ejemplo el mercado del turismo cree que todo es precio. Si ustedes ven toda la publicidad de turismo, vende en San Andrés casi que a precio de, yo qué sé, tener un paradigma. Y cuando nosotros, cuando empezamos a trabajar con él, porque esas 14 empresas que trabajamos con Innovatur, las trabajamos al mismo tiempo. Imagínate tener 14 empresas de turismo. El primer reto era que ellas creían que vendían igual para todos. O sea, que como que no había diferenciación. Entonces, el primer reto fue, venga, ustedes primero que todo no son iguales. Y segundo que todo les va a hacer una sola pregunta. ¿Por qué sus clientes viajan? Entonces, la primera reacción es como que, ay, qué pregunta más obvia, no. Cuando se empezaron a responder, hubo 14 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque se interesaron por ese mejor cliente que tenían ese cliente. Empezaron a entender, no es que el cliente no viaja solamente por viajar. El cliente mío quiere aprender. El cliente mío quiere cumplir un sueño de familia. El cliente mío quiere descansar. El cliente mío se está dando un premio por el buen año que tuvo. El cliente mío definitivamente quiere regalarle algo a su esposa. Y empezaron a salir una cantidad de por qué la gente viaja, que hubo 14 respuestas diferentes y entendieron que ni eran competencia y que cuando sabes que la persona se está dando un premio, por ejemplo, que era una de las razones, como que me estoy dando un premio porque este año trabajé mucho y quiero darme este premio de hacer turismo, la gente no estaba preguntando el precio. Y ellos salían con la estrategia de 20%, de no sé qué, y bla, bla, bla. Venga, deje hablar al cliente, escúchelo y plantéele su propuesta, que él luego le va a decir si puede o no puede. Y si no puede, y usted le vendió su propuesta de valor correctamente, él va a ahorrar para comprar. Y muy chistoso cuando el turismo, por ejemplo, o sea, es un servicio 100% experiencial, ¿no? O sea, allí no hay precio. La gente ya sabe que es costoso viajar, ya sabe que muchas veces se endeuda o ahorra o que paga después y lo que busca es una experiencia distinta muchas veces, ¿no? Mira que Sí, para las familias es muy importante viajar. Y había una empresa, pero que esa no fue para Innovatur, sino fue para la alcaldía de Cali, que se hizo también un tema de turismo. Había una empresa que vendía viajes a la costa en bus. Eh, y obviamente uno dice, uff, qué pesado, en bus a la costa y todo eso. Obviamente llegaban a un segmento de la población que no se pagaba el tiquete aéreo ni llegaba a los hoteles más. Cuando descubrieron, por ejemplo, en el caso que eso era, que realmente el que asumía eso era el jefe de familia y podía llevarse a la suegra y eso resultaba un paseo gigante de toda la familia. Resultaba que este jefe de familia estaba buscando ser el héroe de su familia. Entonces, cuando tú sabes eso, tú le dices, venga, yo lo voy a hacer quedar como un príncipe. Aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro, aquí vamos a hacer. Y la comunicación es más transparente y ahí ya se empiezan a generar otro tipo de comunicaciones. Y respondiendo un poquito a lo que dice Eduardo respecto a que utilicemos la información objetiva, es precisamente eso. No hay información más objetiva que preguntarle al cliente. Él nos va a dar ese secreto. Él nos va a dar ese secreto. bueno, pues nada, Jota, muchas gracias, José Julián, por esta charla, pues bastante buena, ojalá hubiera habido más gente, pero los que están son los que están y los apreciamos mucho. Eh, Qué bien que se hayan tomado el tiempo de escuchar a José Julián, pues que tiene mucha experiencia en marketing con empresas y en esto que nos está compartiendo hoy.
que es emprender desde el corazón, desde el propósito, y cómo no perder, digamos, ese norte o encontrarlo cuando está perdido, ¿no? Listo. Yo quiero agradecerte, Felipe, agradecerle a las personas que están aquí. Súper si estas charlas ustedes las conservan, las suben a un canal de YouTube o cualquier elemento, puede ser súper chévere para que las personas también la puedan consultar en cualquier momento, para que lo tengan ahí presente. Y pues nada, aquí estamos siempre para colaborar, para colaborar. Me puedes llamar en cualquier momento. Estamos atentos para lo de la Semana de la Publicidad y hablar un poquito también de transformación digital en ese espacio. Claro que sí. Bueno, esta conferencia la voy a estar subiendo en el canal del programa, de mi programa, que es la tecnología en producción transmedia de la Universidad Santiago de Cali. Y por ahí también les voy a estar contando, o bueno, ya está ahí, para que vayan al siguiente evento que tenemos, que es el Festival Transmedia, que es, digamos, un evento grande. Son 3 días hablando de las narrativas transmedia desde diferentes puntos de vista, desde el cómic, desde el cine, desde las series, desde el anime y el manga, bueno, desde el sonido de lo auditivo, desde las redes sociales, para que se conecten ahí, pues los que puedan, los que quieran, que va a estar súper interesante. Y bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá. No se olviden los que no han llenado la asistencia, por favor, llenarla y nos estaremos comunicando. Muchas gracias. Chao, que pasen buena Muchas noche. gracias, Eduardo. Gracias a todos. Chao, Muchas Paola. gracias, Chao, Andrés. Luz Ángela. Gracias al conferencista. Muy, muy, muy interesante. Un Mucho gusto. abrazo, que descansen. Chao. Chao.